Vale. Ahí está. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Esta diapo todavía yo no se la subí, si ya ni por si hacíamos algún cambio, ahora mientras la veíamos o queríamos agregar algo, la tengo en el Perfecto. Power y después ya se las guardaba, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está. Arrancamos entonces. ¿Sí? ¿Vos no querés decir nada de soluciones de que ya hayas visto vos con ellos? ¿O arranco y me vas parando? Sí, sí. Vamos haciendo como un repaso, un poco de esta parte más teórica, que ellos la clase ya la tuvieron, y si surge alguna cosa que ellos digan, y también intervengo yo. Buenísimo. ¿Sí? Pero Bueno, vos dale para adelante. dale. Entonces, vamos a empezar con lo que son las soluciones o disoluciones, pero nosotros los vamos a ver más en la parte de laboratorio, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es una solución o disolución. Va a ser una mezcla homogénea de dos o más sustancias donde vamos a tener que dos componentes, un solvente y un soluto, donde el solvente va a ser la sustancia que va a estar en mayor cantidad, ¿sí? Y el que va a disolver a nuestro soluto, que va a estar en menor cantidad, y nuestro soluto puede ser que esté en estado sólido, líquido o gaseoso, y normalmente nuestro componente mayoritario, que va a ser el solvente, va a estar en estado líquido. ¿Sí? Nosotros vamos a manejarnos con disoluciones acuosas donde el disolvente va a ser el agua. Lo que vamos a tener entonces es que la solución va a estar formada por este soluto y solvente. Yo acá nuevamente les puse lo que es el solvente y el soluto. Solvente, componente que se encuentra en mayor cantidad, el cual va a disolver nuestro soluto, y es el que nos va a dar la fase en la cual se va a encontrar esa solución, ¿sí? Si va a estar líquida, sólida o gaseosa. Pero como les dije, normalmente el solvente más común que vamos a utilizar va a ser el agua. Y el soluto va a ser el componente que va a estar, que se va a encontrar en menor cantidad, ¿sí? Y este sí puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar mucho es que la solución, ¿sí? Va a ser igual al soluto más el solvente. Lo vamos a expresar como SC de solución igual al soluto, que es ST, más el SB, que es el solvente, ¿sí? Nosotros también, sí. Volvamos en esa, ahí está. Hagamos una aclaración en esto. Por un lado, acá estamos viendo que una solución está formada entonces por soluto y por solvente. Soluto, diciendo la sustancia que está en menos cantidad, pero también puede ser un conjunto de sustancias, ¿no? Le vamos a decir soluto a la que nosotros vamos a querer evaluar, por ejemplo, ¿sí? Y solvente a la que está en mayor cantidad. Pero ojo, para utilizar esa fórmula matemática, porque una cosa es estar hablando en forma teórica, decimos, bueno, una solución está formada por el soluto más el solvente, pero si queremos utilizar esa fórmula matemática, tenemos que tener en cuenta que las masas son aditivas, siempre y cuando utilicemos la misma unidad, ¿no? Si usamos gramos de solución, tienen que ser gramos de soluto y gramos de solvente. Ojo con eso. O sea, yo puedo sumar la masa en gramos del soluto más la masa en gramos del solvente y me va a dar la masa en gramos de solución. Lo mismo si lo hago en miligramos, bueno, en cualquier otra medida, pero tienen que ser, lo que yo voy a sumar tiene que ser igual. O si necesito averiguar cuál es la masa del solvente, el soluto pasa restando. O sea, restos masas, pero siempre con la misma unidad. Con respecto a los volúmenes en realidad no son aditivos. Yo no podría decir que el volumen del soluto más el volumen del solvente es igual al volumen de la solución. Pero eso es algo que se ve en la práctica con ciertas sustancias, que hay una retracción en esa miscibilidad de los volúmenes, que queda un poquito menor. A los fines de los ejercicios prácticos, vamos a considerar que los volúmenes son aditivos, ¿sí? Entonces, consideramos que el volumen es aditivo para poder resolver los ejercicios. Pero tengan en cuenta que si ustedes, no sé, tienen una probeta, por ejemplo, ¿sí? Y ponen
una cantidad de un soluto y le agregan la cantidad del otro, cuando miden el total puede ser que no les dé la suma. ¿Sí? Eso como para tener en cuenta. Y eso es lo que te iba a decir, que lo veamos en masa y volumen, ¿te acordás? Que ahí tenemos dos distintos, tenemos gramos y mililitros. ¿Sí? Bueno, entonces, en la parte de las soluciones, que seguimos mezclando, ¿sí? Dos o más sustancias, el soluto y el solvente lo vamos a poder, ¿sí? Medir a través de concentraciones, dependiendo, ¿sí? La cantidad de soluto y de solvente que vamos a tener. Vamos a tener la clasificación de la concentración, si las podemos tener diluidas cuando tenemos menor cantidad de soluto que se puede disolver en esa cantidad de solvente, ¿sí? Después vamos a tener las concentradas, donde vamos a tener la máxima concentración de ese soluto, ¿sí? De esa concentración mínima, en un disolvente o solvente, ¿sí? En particular, y lo que vamos a necesitar es la ayuda por ahí de una temperatura para poder disolverlo, porque ya ese solvente no va a poder con esa cantidad de, ese solvente no va a poder eliminar esa cantidad de soluto, y ya las saturadas es cuando el soluto es mucho mayor que el solvente, ¿sí? Entonces esa solución no va a ser muy estable, y lo que vamos a observar es que ese soluto se va a formar en forma de cristales, ¿sí? Porque no se va a poder disolver correctamente. Entonces, como vimos, el estado nos va a dar, el estado de la solución nos va a dar el solvente, ¿sí? Que puede ser en estado líquido, sólido o gaseoso, que nosotros vamos a manejar más en los líquidos, y las concentraciones nos la va a dar el solvente, el soluto, ¿sí? Que pueden ser diluidas, concentradas o saturadas, que es lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver que las concentraciones, ¿sí? De las soluciones en unidades físicas, que es lo que dijo Yanni, que la masa la vamos a representar en gramos y el volumen en mililitros, ¿sí? Y vamos a tener tres expresiones de porcentaje para poder buscar estas masas y estos volúmenes. Vamos a tener el porcentaje masa en masa, el porcentaje de volumen en volumen y el porcentaje de masa y volumen. Vamos a arrancar entonces con la masa en masa. Yanni, yo acá te acordás que les había puesto porcentaje peso en peso, que no es el que utilizamos, sino masa en masa, pero por ahí en algunos lados se veía peso sobre peso, ¿sí? Sí, perfecto. Incluso creo que en la bibliografía que les di figura como peso en peso. Claro, normalmente usamos masa en masa, pero si está peso en peso también está, ¿sí? Entonces, el porcentaje, hay un mensaje, a ver. Sí, pusieron. Entonces, la relación de la masa del soluto va a ser representada en gramos, ¿sí? En cantidades de gramos en una solución. Nosotros vamos a expresar X gramos de soluto en 100 gramos de la solución, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener el porcentaje, que va a ser masa en masa, que va a ser igual a la masa de ese soluto sobre la masa de la solución final por 100, porque vamos a hacer que un porcentaje, y siempre se multiplica por 100. Y yo acá lo que les puse, es un ejemplo cotidiano donde teníamos la chocolatada para realizar, ¿sí? Donde tenemos el chocolate y la leche, ¿sí? Para que sea algo cotidiano. Entonces teníamos, por ejemplo, nosotros normalmente por ahí no medimos la cantidad de chocolate que ponemos, podemos tenerla un poco más, con más chocolate, con menos, más diluida o más concentrada, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, tenemos 12 gramos de chocolate, ¿sí? El chocolate es que el soluto, porque es la cantidad que tenemos en menor, ¿sí? Y 188 gramos de leche, ¿sí? Que va a ser el solvente, que lo vamos a tener, que el componente que tiene mayor cantidad, ¿sí? Entonces esa solución nos va a dar con el volumen final de 200 gramos, ¿sí? Y si lo queremos representar en el porcentaje de masa en masa, nosotros ya tenemos, como les dije, X gramos del soluto en 100 gramos de la solución. Acá nosotros ya teníamos, ¿sí? Que cuánto era el soluto, cuánto era el solvente y la solución final. Entonces, si nosotros reemplazamos el porcentaje de masa en masa, ponemos que la masa del soluto es 12 sobre que la masa de la solución final, que es 200, por 100. Y eso nos da un total de 6% masa sobre masa. ¿Vamos bien, Yanni?
¿Vamos bien? Paso a volumen. ¿Sí? Y vamos a tener entonces también el porcentaje del volumen sobre volumen, donde vamos a tener tanto el soluto como el disolvente en estado líquido, ¿sí? En mililitros. Y nos vamos a referir al volumen del soluto en mililitros, presentes en ¿qué? En 100 mililitros de la solución. Entonces vamos a tener lo mismo, que el porcentaje del volumen sobre el volumen va a ser el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Y en este caso yo les puse un ejemplo que vamos a utilizar en el laboratorio, que es la solución de limpieza, que yo les había hablado cuando fuimos de la limpieza del laboratorio cuando hicimos la práctica, que no lo podíamos hacer porque había que desinfectar en ese momento, y nosotros utilizamos una solución de hipoclorito de sodio para las pesadas, ¿sí? El 10% de hipoclorito. Entonces nosotros lo que vamos a tener en este caso son 10 mililitros de hipoclorito de sodio, que va a ser el soluto, en 90 mililitros de agua, y eso nos va a dar un total de la solución de 100 mililitros. Para hacerlo en el porcentaje de volumen-volumen, siempre tenemos que saber que tenemos X mililitros de soluto en 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula y ponemos el volumen del soluto, que eran 10 mililitros, sobre 100, que era el volumen de la solución, y lo multiplicamos por 100. Y en este caso nos va a dar un 10% de volumen sobre volumen. En el caso de... Perdón, me quería sacar una duda. En el caso de volumen sobre volumen, ¿siempre va a estar expresado en mililitros y el resultado en porcentaje de volumen sobre volumen? Claro. ¿O solamente el resultado y el porcentaje volumen sobre volumen? ¿Se entiende? ¿Tengo que poner los mililitros sí o sí siempre? No, espera, el resultado en sí, cuando te piden que lo expreses en porcentaje volumen en volumen, no se pone la unidad mililitro, porque ya está dentro del concepto volumen en volumen, si te referís a eso. Ah, sí. Si va a mililitros, por ejemplo, no sé, en este caso 10 mililitros, porcentaje volumen sobre volumen. No, directamente. El resultado es 10 porcentaje volumen en volumen. Ah, está bien. Gracias. Listo. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo lo leo y sé que hay 10 mililitros del soluto en 100 mililitros de solución. Ya está. Ajá, ok. Como el de gramos. Gracias. Que hicimos acá. Acá no ponemos los gramos, pero se sabe que tenemos 6 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, ahora vamos al porcentaje de masa sobre volumen, ¿sí? Acá es donde tenemos los dos volúmenes, tanto el soluto en gramos como, ¿sí?, la solución final después en 100 mililitros. Entonces lo que vamos a hacer es el porcentaje de masa sobre volumen, vamos a tener en este caso la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Y en este caso yo les puse que tenemos 8 gramos de sal, por ejemplo, que queremos disolver en 92 mililitros de agua. Pero acá es lo que dijo Yani, estamos hablando de dos, ¿sí?, de dos componentes distintos, uno en gramos y uno en mililitros, ¿sí? Yo se los puse acá final como 100 mililitros, pero no está bien porque no están en la misma medición. ¿No, Yani? En este caso, puntualmente, por eso vamos a usar en este caso puntualmente, sí, 92 mililitros de agua es equivalente a 92 gramos de agua, pero porque la densidad del agua es 1. ¿Sí? Esa sería como la particularidad, pero el resultado de solución no es 100 mililitros, justamente, sí podría ser 100 gramos, porque el agua se puede pasar, pero la sal no, la sal, 8 gramos no es lo mismo que 8 mililitros. Yani, ¿vos me escuchás bien? Porque a mí también. Dicen que se corta. Sí, yo te escucho entrecortado. Sí, sí. ¿Sí? Sí. No sé si es esto o porque internet tengo bien.
Me parece bien, porque yo te veo bien a vos. Sí, se te como entrecorta un poquito. Ok, bueno. Entonces, a ver. ¿A mí me escuchás bien? Bueno, genial. A A ver, vos sí, volví Jan. una diapo para atrás. Sí. Bien, Para. volví una diapo para Ahí. atrás. ¿Otra más? Ahí, no, ahí estamos ¿Este? bien. Bueno, listo. Seguí en la próxima, entonces. Vamos ¿Esta? con la próxima. Sí. 10 mililitros, no, esto, no, vamos para adelante, ya está. Ah, ok. Ya está. Estamos en masa, Sí. volumen. Volvamos. La de la sal y el agua. Paso, acá querés. El anterior. Acá. Acá. Sacale a esta diapo Sí. los 100 mililitros. Sacale Ok. el valor de 100 mililitros. Ok. Para cuando se Lo lo subo. subas a los chicos, sacale esa parte. ¿sí? Ok. Ujú. Eso, sácaselo. Ok. Y ahora sí, vamos a la siguiente. Entonces, en la siguiente, si tenemos que buscar ¿sí? el porcentaje de la masa volumen, teníamos X gramos del soluto en 100 mililitros de la solución. Entonces acá sí tenemos gramos. Porque en realidad lo que Sí. decía recién la diapositiva, pero para que no se confundan, es que tenían que averiguar o tenían que expresar el porcentaje masa en volumen. Por eso dice solución 100 mililitros, porque tienen que expresarlo en esa cantidad de solución. Pero nada, no se queden con el concepto de que contaban con 100 mililitros de solución. ¿Sí? ¿O sí? A ver. Ah, sí, no, está bien, es un dato. Es un Claro, dato de la es solución. un dato, pero... De casualidad da 100 la suma. Claro. Pero no está Sí, bien pero es porque casualidad. estamos en gramos y mililitros. Sí, sí. Okay. Bueno, entonces les Sí, muestro... si no yo le sacaría el los 92 mililitros. Okay. Yo le sacaría el 92 mililitros mejor. Bueno, cambio el número. Para que no los confunda. Dale. Bueno, les muestro este ejemplo, igual después lo cambiamos. Y lo que tenemos entonces es el porcentaje masa-volumen que tenemos. Más, la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Entonces, acá al cambiar tenemos los 8, que es la masa del soluto, sobre los 100 de la solución por 100. Y esto nos da 8% masa sobre volumen. Yo lo que hice ya ni abajo fue poner dos ejercicios, dos problemas, para ir viendo cómo se puede resolver. ¿Sí? Sí. Entonces, yo lo que les puse acá fue un ejemplo de algún ejercicio que tenemos que calcular el porcentaje masa en masa, que ya sabemos que estamos hablando de gramos y gramos, ¿sí? De la solución, que contiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de esa solución. Entonces, nosotros que tenemos que averiguar por cuántos gramos de solvente está compuesta esta solución final, ¿sí? Si nosotros nos pide que calculemos ¿sí? el porcentaje de masa sobre masa, nosotros, ¿qué tenemos que saber? Si tenemos ¿sí? los gramos de soluto y la solución final, para poder hacer masa de soluto sobre masa de la solución por 100. Esos datos los tenemos, entonces colocamos 6 gramos sobre 80 gramos ¿sí? de la solución por 100, y esto nos da 7,5% masa sobre masa. Pero también lo que nos pide el problema ¿sí? es que busquemos este dato, el dato del solvente. ¿Y cómo lo podemos buscar? Con la regla de soluciones igual a soluto más solvente, porque estamos hablando de la misma cantidad, ¿sí? Estamos hablando en gramos, entonces colocamos que la solución es 80 gramos, que es igual a 6 gramos de este soluto, pero yo debo buscar el solvente. Entonces vamos a hacer el pasaje, pasamos, restamos 6 a estos 80 y nos va a dar la cantidad de solvente, que son 74 gramos de solvente. ¿Sí? Si nos pide que calculemos el volumen de masa sobre masa, nosotros ya sabemos que necesitamos que la masa del solvente sobre la masa de la solución por 100.
Esos datos los tenemos, entonces los pudimos buscar. Y cuando me pide los gramos de este solvente, podemos utilizar la fórmula de la solución igual al soluto más el solvente. ¿Lo entendieron? No sé si... Yo te pregunto a vos, Yani, que sos la única que me contestas. Sí, señora. Ahí puso el que sí, me mandan por el chat. Es el aprovechen el momento, ¿sí? Para preguntar, sacarse las dudas. Que está Yani, ¿eh? Si no, yo le voy a decir que sí y seguimos para adelante. Profe, ¿lo puede repetir? Sí. Es porque se me corta un montón y quiero sacarme la duda. Perfecto, sí. En el ejercicio lo que pide es que calculemos, ¿sí?, el porcentaje de masa sobre masa de la solución que contiene, ¿qué? 6 gramos de soluto en 80 gramos de la solución. Y también nos preguntan, ¿por cuántos gramos de solvente está compuesta esta solución final? ¿Sí? Vamos a arrancar. Nosotros siempre, importante, les conviene que pongan soluto, solvente, ¿sí? Y ver si tienen esos datos para empezar a ver qué vamos a buscar, ¿sí? Yo tengo el soluto, sí, me dijo que la cantidad es 6 gramos, ¿sí? ¿El solvente lo tenemos? No, por eso yo les puse un signito de pregunta. Acá les puse el resultado, ¿sí? Pero no lo tenemos. Y la solución nos dice que es de 80 gramos. Entonces ponemos que la solución es igual a 80 gramos. Y nos pidió al comienzo del ejercicio que busquemos, que calculemos ¿sí?, la masa sobre masa. Entonces nosotros sabemos que el porcentaje masa en masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Entonces ponemos la masa del soluto, que es 6, sobre 80, ¿sí?, gramos, que es la masa de la solución, por 100. Y esto nos da que el volumen, que el porcentaje masa en masa es igual a 7,5. ¿Sí? Y luego lo que me pide es que calculemos, ¿sí?, la cantidad de solvente que tiene esta solución final. Entonces, como nosotros tenemos el soluto y la solución final, vamos a colocar que la solución es igual al soluto más el solvente, y colocamos debajo de la solución 80 gramos, el solvente lo tenemos que son 6 gramos, más el solvente que no lo tenemos, ¿sí?, que lo tenemos que buscar. Entonces hacemos 80 gramos, pasamos el 6 que está positivo a restar, ¿sí?, el negativo, le restamos 86 y nos quedan 74 gramos de solvente. Y ahí pudimos buscar todo lo que se nos pidió, que calculemos la masa sobre masa y que calculemos los gramos de solvente que tiene esa solución final, ¿sí? Sí, está bien. ¿Me escucha o se me corta? Sí, profe, gracias. Perfecto. Y otro de los ejercicios que yo les puse fue, en este caso, debíamos buscar, ¿sí?, cuántos gramos de soluto y de solvente va a tener, ¿sí?, 300 gramos de una solución cuya concentración es del 5% masa sobre masa, ¿sí? Acá lo que vamos a necesitar, que es, yo coloco el soluto, que no lo tengo, ¿sí?, pongo que lo debo buscar. El solvente tampoco lo tengo, ¿sí?, debo buscar cuánto es. Lo que sí tengo es que 320 gramos de la solución final, ¿sí? Y también otro de los números que tenemos en este caso es que el porcentaje de masa en masa es el 5%. Entonces nosotros vimos anteriormente que teníamos X gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, si yo debo saber cuánto tengo de soluto y de solvente, nosotros podemos con este 5% masa en masa buscar que el soluto, ¿sí? Nosotros vamos a tener 5 gramos de soluto en ¿qué? En 100 gramos de la solución, que era masa en masa, ¿sí? ¿Y yo qué tengo que buscar? ¿Cuántos gramos de soluto tengo en cuánto? En 320 gramos de esa solución. Entonces hacemos esta regla de 3. Yo tengo 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, y en 320 gramos de solución, yo lo que voy a tener que es 16 gramos de solvente. Entonces acá yo ya que busqué
los gramos de solvente. Entonces coloco 16 gramos de solvente, ¿sí? Pero también me pide que calcule que el soluto, perdón. Acá buscamos el soluto. ¿Qué me pide? Que buscamos el solvente, ¿sí? El solvente, ¿cómo lo vamos a buscar? Si yo tengo el soluto y la cantidad de solución, volvemos a ¿qué? A la ecuación de solución es igual a soluto más solvente. Colocamos que la solución final tiene 320 gramos, que es igual a 16 gramos de soluto, más el solvente. Y hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio. 320 menos 16, que es igual a 304 gramos de solvente. Se me cortó, me parece ahí, ¿no? Vuelvo de vuelta, porque me parece que no hay conexión. Si me pide los gramos, que busquemos los gramos de soluto y de solvente, que tengo en 320 gramos de esa solución, cuya concentración es del 5% masa en masa, yo sabiendo que tengo 5% de masa en masa, sé que estoy hablando de que tengo 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, y cuántos gramos de soluto tengo en 320 gramos de solución. Hacemos la regla de 3, 5 por 320 dividido 100, y nos da 16 gramos de soluto en esta cantidad de solución. Colocamos 16 gramos en el soluto, tenemos ya la solución de 320, y lo que hacemos es que buscar el solvente, la cantidad que tenemos. Entonces colocamos 320 gramos, que es igual a 16 gramos de este soluto, y que vamos a buscar el solvente. Hacemos el pasaje de 320 menos 16, y esto nos da 304 gramos de solvente. Y ahí pudimos buscar tanto el soluto como el solvente sin tenerlo, ¿sí? ¿Ahí lo escuchan bien? ¿Se escuchó bien? Sí, es como que va y viene la señal. Sí, se corta. Profe, siempre hay que interpretarlo con esta última en el resultado. Para sacar el soluto, siempre hay que hacer esa cuentita que dice solución igual a soluto más solvente, o solamente se pasa a la resta. No necesariamente. Hubo o hay ejercicios que con una regla de 3 los podemos resolver, con 2 reglas de 3. Va a depender de la pregunta. Acá dice cuántos gramos de soluto y de solvente. Como la expresión de la concentración que nosotros estamos viendo, o la que usamos, es en base a la cantidad de soluto en una cantidad de solución, para poder sacar la cantidad de solvente, sí vamos a tener que utilizar la formulita soluciones igual a soluto más solvente. Pero bueno, lo podríamos también sacar desde otro lugar, si la concentración no sé, estuviese expresada en cantidad de, no sé, de soluto en solvente, que hay medidas de la concentración así. En nuestro caso, bueno, sí, vamos a tener que ir por esta fórmula, teniendo en cuenta la particularidad que sí o sí tienen que estar en la misma unidad, ¿sí? Si no, esta resta, por ejemplo, no la puedo hacer. Sí, está bien. Bueno. Acá termina, no quise Seguimos. agregar lo de diluciones seriadas por las dudas, porque lo tenía, por eso armé la clase de otra manera, para no mezclarlos mucho. Prefería hacer esto y después mostrar las seriadas, ¿sí? Para poder darles Me parece ejercicios. bárbaro. Como vos me habías dicho que le ibas a dar ejercicios, quería mostrar esto con algunos ejemplos, así ellos después los podían resolver y corregirnos nosotros. Yo lo que quisiera, porque conmigo hicieron ya ejercicio, primero les cuento que generalmente vamos a la par, pero, oh casualidad, este cuatrimestre, los lunes, que yo siempre doy clase los lunes, no tuve feriados, realmente, y vi que estaba los jueves, tuvo varios feriados, entonces quedamos unas semanitas desfasadas, por eso este lunes yo opté por no hacer la clase y hacerla junto con ella,
que esta tendría que haber sido la clase como primera, pero bueno, para no quedar tan desfasada, yo ya les había dado mi parte. Conmigo ya vinieron haciendo varios ejercicios complejos, ¿no? Para poder sacar, y ya estamos en la etapa de que los chicos tienen que empezar a expresar el resultado en molar, ¿sí? En molar, ya empezamos con moles, o al revés, que el ejercicio me da el dato en molar y tienen que sacar la información a partir de ello, ¿sí? Estamos como en esa situación. Pero como el lunes que viene tampoco es feriado, o sea, seguimos ganando tiempo nosotros, yo lo que voy a hacer es, les doy como tiempo de asimilar toda esta información, que sé que es difícil, pero hay que practicar. La única forma es practicando. Por eso también desde el lado mío, los ejercicios están todos con la respuesta para que ustedes puedan hacer la corrección mientras van practicando, ver si lo lograron o no. Y el lunes les subí muchos ejercicios resueltos, ¿sí? Resueltos para interpretar cómo tienen que pensarlo. Okay. El próximo lunes, desde Fundamentos de Química, va a ir el recuperatorio para quienes lo tienen que dar, y por otro lado va a ir un nuevo trabajo práctico para resolver ejercicios, ¿sí? Un poquito más complicados. Eso desde el lado de Fundamentos de Química. Desde el lado de práctica de laboratorio, antes de pasar a diluciones seriadas, yo quisiera que les propongas a los alumnos diferentes trabajos prácticos que pueden hacer en la casa, ¿sí? Okay. Ejemplo, que preparen una solución a partir de, no sé, mezclando, por ejemplo, la chocolatada, como mostraste hoy, pero tienen que medir la cantidad de chocolate que le van a poner y la cantidad de leche que van a poner, ¿sí? Eso podría ser un trabajo práctico. Lo tienen que medir, te tienen que decir a vos, o sea, tiene que ser en forma de trabajo práctico, te tienen que decir cuánto pusieron de cada cosa, hacer la cuenta y expresar la concentración de esa solución, y tienen que hacer un video con el celular casero de lo que hicieron. Ay, profe, ¿de verdad? De verdad, ¿En serio? de verdad, en serio. Entonces le preparan la chocolatada al nene y lo miden. Y si no tenés nene, ¿qué hacer? Me lo tomo yo. Se la toman ustedes. No, paren porque tengo otros en mente. No, O sea, no, eso está bien. Eso está bien. Chocolatada por un lado. Otro, preparo un juguito Tang Light. Más fácil. ¿Por qué? Porque el sobrecito ya tiene la cantidad. Ya y la dice botella cuánto, también. ¿sí? Entonces lo llevan a la botella, no sé, 1 litro, y hacen la cuenta. Hacen el videíto de lo que están haciendo, muestran cómo homogeneizaron esa solución, que les tiene que quedar justamente como una solución homogénea. Después Ivana les va a dar todas las pautas, yo lo hablo con ella, les va a dar las pautas por escrito. Y hacen los cálculos de cuál es cómo van a expresar esa concentración. Por ciento, masa en volumen, cómo lo van a hacer. Listo. Otro trabajo práctico. Preparan una gelatina. ¿Sí? Quieren preparar una gelatina, de nuevo. Es un soluto, que es un sobrecito que está sólido, y tienen, no sé, lo mismo, 1 litro, medio litro, dependiendo de la cantidad que usen, de agua. Mitad caliente, mitad fría, pero es agua, es el solvente. Bueno, lo mismo. Hacen el videíto de lo que están haciendo y hacen los cálculos y expresan esa concentración. Así tenemos caseramente la lavandina, la dilución del alcohol, que hoy en día está muy, muy vigente por esto de desinfectar las cosas en casa, de hacer un alcohol al 70%, en base al que se vende. Preparar una solución de hipoclorito, que sería de lavandina diluida al 10% o al porcentaje que la profe les puede decir, entonces ahí es al revés. Tienen que llegar a esta concentración. ¿Cómo hago para medirlo en casa? Y en el video quiero ver qué utilizan, ¿sí? Lo que queremos ver es
balanza, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué recipiente van a medir? Esos frascos medidores, los de repostería me refiero, esos que tienen ahí Sí. la medida. Una jeringa, ¿sí? Una jeringa también es un recipiente casero. Estamos hablando de una situación pandémica que vamos a hacer un trabajo práctico en casa, ¿sí? Que no es lo mismo que preparar una solución en un laboratorio. Entonces, a partir de eso, vamos a marcarles dónde están las diferencias y dónde están los posibles errores, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Porque no es lo mismo, hay materiales que son volumétricos de contención y materiales que son volumétricos de medida, ¿sí? De medida. Y Entonces, ellos los vieron, no es lo así que mismo. ellos No es lo vieron mismo, volumétricos y